Buenos días, chicas, chicos. Bienvenidos a la segunda clase de Proceso uno. En esta clase vamos a hablar sobre la entrevista. Recordemos que en la primera clase hicimos una introducción, estuvimos hablando sobre los patrones de Gordon también, y después de eso lo que nos queda comentar es la entrevista, para después ya dar paso a lo que es la valoración física. La entrevista va a ser esta herramienta que vamos a utilizar para recabar toda la información de nuestros pacientes, todo lo que nosotros necesitamos conocer para poder tomar decisiones, para poder entender esta realidad que está viviendo mi usuario, que está aquejado por algún problema o que necesita algún refuerzo en su salud. Para entender bien la entrevista, vamos a ver al menos 4 elementos distintos de ella. Vamos a ver los tipos de entrevista que existen, las habilidades que se requieren para ser un buen entrevistador, la estructura de estas entrevistas y algunos factores que la pueden condicionar, que van a ir influyendo en esta entrevista y que pueden ser muy determinantes entre si resulta bien o si resulta mal. Entonces, partamos con los tipos de entrevista. Los tipos de entrevistas son esencialmente tres: la entrevista estructurada o dirigida, la semiestructurada y la entrevista no estructurada o no dirigida. La entrevista estructurada hace alusión a la aplicación de cuestionarios, a la entrevista que surge cuando uno aplica algún cuestionario. Si uno tiene una pauta ya predefinida, predeterminada, no existe mucho rango para que el usuario o la persona responda algo muy diverso o alejado a lo que me dice el papel. Entonces, si llevo yo ya un cuestionario con pregunta A, B, C, la respuesta solamente puede ser A, B o C. No hay respuesta abierta ahí. No hay cabida a opinión. No importa mucho la opinión en una entrevista estructurada. Lo que me importa es rellenar el documento. ¿Ya? No me importa tanto la respuesta de la persona o cómo realmente está. O puede que sí y lo esté utilizando em, para recabar información y actuar en base a eso, pero solamente me interesa el contenido de la respuesta para llenar la pauta. En la entrevista no estructurada, la tercera, estructurada y la no estructurada es una entrevista en la cual no tengo unas preguntas predeterminadas y me interesa mucho la respuesta que me da la persona. Es una entrevista que no tiene un objetivo 100% claro, más que el entrevistar a la persona. En esta entrevista em, se lanzan preguntas a nuestro paciente en este caso, y el paciente comienza a responder y empezamos a ahondar en distintas preguntas de distinta manera, sin una estructura dada. Y tenemos después al medio. Paula, dígame. Profe, ¿en qué tipo de situaciones se ocuparía cada tipo de entrevista? Mira, la entrevista todas se pueden ocupar en todas las situaciones. Depende de uno el cómo utiliza las herramientas. Porque ya déjame ir a la semiestructurada y ahí te puedo ejemplificar mejor. Mira, ahí está mi gata, Ya, que está molestando por comida. perfecto. La última que me quedaba por mencionar es la entrevista semiestructurada, que recoge elementos de ambas, y tiene una estructura porque tiene una especie de guión de base, pero tiene las características de ser no estructurada porque también me interesa recoger alguna información que no estaba planificada inicialmente. Y este es el tipo de entrevista que nosotros más vamos a utilizar, porque tenemos una pauta de valoración física predeterminada, tenemos una pauta de entrevista predeterminada. También me interesa mucho
lo que este paciente me va a responder y algún elemento que estaba fuera de lo planificado y que también sea completamente atingente para las necesidades que él tiene y para el éxito de los tratamientos. Por eso la entrevista semiestructurada es la que más vamos a ir utilizando. Ahora, respondiendo a tu pregunta, la entrevista no estructurada para nosotros es muy utilizada en investigación cualitativa, puede ser. La investigación cualitativa reúne ciertas características en las cuales a veces son muy exploratorias que analizamos desde un punto de partida tal que la persona es la que va construyendo la investigación, no yo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entrevistando de una manera no desorganizada, tiene su estructura, pero es abierta. La interpretación y la información que queremos recibir es abierta. La entrevista estructurada puede ser cuando estemos aplicando algún instrumento mucho más concreto, cuando, em, cuando estamos aplicando, también puede ser para un estudio, pero solamente nos remitimos al folleto, al instrumento que estamos haciendo, ¿ya? Y no nos interesa nada más que eso. Es como tener una pauta sin un apartado de observaciones. Y ese apartado de observaciones me da lo mismo, ¿ya? En la semiestructura, entonces, recogemos elementos de ambas y es la que más utilizamos. ¿Quedó claro? Sí, profe. Y ahora es importante revisar qué tipos de preguntas existen independiente del tipo de entrevista que estemos teniendo. ¿Ya? Existen preguntas cerradas, preguntas abiertas, neutras y dirigidas. Esos cuatro tipos de preguntas vamos a estar utilizando. Las preguntas cerradas son de respuesta corta, A o B. Ya, al lado hay ejemplos y los voy a ir viendo después. Las preguntas abiertas es todo lo contrario. Son tipos de preguntas que me permiten una respuesta extensa, que la persona se explaye en la respuesta. Lo que me interesa mucho toda la información que entrega, independiente de su extensión. Entonces la respuesta cerrada es breve, es una cosa o la otra, o em, de una respuesta muy cortita. La pregunta tipo neutra se puede confundir mucho con la abierta, porque comparten esa característica de ser amplia. Pero la neutra se diferencia porque no tiene, la pregunta en sí no tiene una dirección, no tiene un sentido en específico. Y la respuesta a mí no me interesa, no tiene una cualidad de bueno o mala. ¿Ya? Ahí vamos a verlos con los que están al lado. Y las preguntas dirigidas es cuando se dirige la respuesta a la persona. Es cuando yo en la pregunta incluyo la respuesta que yo espero que tenga la persona. ¿Ya? Acá a la derecha vienen estos ejemplos. Por ejemplo, la primera pregunta que sale aquí. ¿Le duele? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Le duele? Cerrada. Cerrada. ¿Cerrada? Es cerrada, exacto. Es una pregunta de tipo cerrada porque la respuesta es muy cortita, es sí o no. Sí. Ahora, si le pregunto, ¿cómo le duele? ¿A qué tipo de pregunta cambió? Abierta. Sí, muy bien. Cambió a pregunta de tipo abierta. Le estoy preguntando de qué manera y me interesa mucho la respuesta. No le estoy dando un límite y no es neutra porque tiene una dirección la pregunta. Tampoco es dirigida porque si fuera dirigida la pregunta sería, a usted le duele, ¿verdad? Ahí yo le estoy agregando un componente mío. Y yo le estoy diciendo, no, si a usted le duele. Y la persona entonces me va a responder que sí, porque le estoy atribuyendo yo la respuesta. Esta segunda. Usted está preocupado, ¿cierto? Ya con lo de recién ya deberían saber qué tipo de pregunta es. Dirigida. Exacto. Exacto, Valentina. Es un tipo de pregunta dirigida. ¿Y cómo se ha sentido últimamente? Abierta.
Abierta. ¿Qué dice el resto? ¿Abierta? 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 Sí, chiquillos. Es una pregunta de tipo abierta. Para que no la confundamos con una pregunta de tipo neutro. Acá me interesa cómo se ha sentido. La dirección que le doy a esta pregunta es que me responda con un estado de salud que tiene. ¿Ya? ¿Qué medicamento tomó? Cerrada. Ya. Es cerrada, ¿verdad? Y la respuesta no es A o B, la respuesta es un medicamento, pero sigue siendo cerrada, ¿ya? Para que no confundamos las preguntas cerradas con preguntas dicotómicas que son A o B. Y esta, ¿cómo se siente respecto a este tema? ¿Abierta? ¿Ya? ¿Alguien da otra respuesta? ¿Alguien da más? ¿Da menos? Podría ser ¿Neutra? dividida porque usted está preguntando sobre algo en específico. Se me ocurre igual. Ya. Esta pregunta, como les decía, se confunden las preguntas abiertas con neutras porque comparten la característica de que se le da libertad a la persona para la respuesta, pero corresponde a preguntas del tipo neutro, porque independiente de la respuesta no va a haber como un cambio, no hay una dirección clara en la respuesta que yo quiero. ¿Cómo se siente respecto, no sé, a temas súper, no son irrelevantes, pero son ajenos a, a una intención en salud, que es el contexto que nos interesa a nosotros? Es un tema que no tenga que ver respecto a la salud y que no le influya. En ese contexto, son preguntas neutras, porque independiente de su respuesta, no va a influir en mis conocimientos de su salud. ¿Y por qué hacemos de repente estas preguntas? Simplemente para conocer más al paciente, para conocer la vida de la persona, para entablar mayor confianza. Cuando uno se pone a conversar de la vida con el paciente, no es, o sea, ya, es por gusto también, pero tiene un fin, tiene una finalidad terapéutica, que es conocerse, establecer una mayor relación de ayuda, una cercanía con este paciente que al final me va a ir garantizando el éxito en todas las intervenciones a futuro. Hace muy poquito tuvimos contacto con un paciente que le hicimos visitas domiciliarias en unas prácticas en otro lugar donde trabajo. Y este paciente se negaba totalmente a ser atendido. Él no quería ser atendido. Y ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que empezar a conversar, a dialogar sobre él, conocerlo un poco, conocer su vida. Ahí mezclamos entre preguntas abiertas y cerradas, o sea, entre abiertas y neutras. Pero ocupamos muchas más preguntas neutras, porque nuestro objetivo en ese caso era realizar la visita domiciliaria, era aplicar los instrumentos que traíamos listos. En esos instrumentos íbamos a aplicar preguntas cerradas. En la valoración que nosotros estábamos haciendo para conocer los patrones de Gordon, la mayoría de las preguntas eran abiertas, pero para establecerle la confianza con él, hicimos preguntas neutras. Hablábamos de lo que estaba viendo en la tele, hablábamos de qué escuchaba en la radio, y entonces muchas tenían características de neutra, ¿ya? Y no se ocuparon muchas preguntas dirigidas porque hay que tratar de evitarlas, chiquillos. Este tipo de preguntas hay que tratar de evitarlas porque podemos estar plasmando en nosotros, en la persona, la respuesta. No es correcto decirle, usted está preocupado, ¿verdad? Porque yo le estoy diciendo, usted está preocupado, pero la persona tiene que ser quien me responda. Podría ser, lo noto preocupado. ¿Es eso verdad? Sigue teniendo características dirigidas, pero quizás sería una forma más correcta de preguntarlo. O decirle, ¿cómo se siente? Simplemente preguntarlo así, abierto. ¿Cómo se siente? Y te dicen, me siento preocupado". Y ahí tú puedes recién decir, ah, me daba esa impresión, por eso le pregunté. Cuénteme, ¿por qué se siente preocupado? Y de ahí sigue, con preguntas más del tipo abiertas. Tenemos que promover y motivar las preguntas abiertas. ¿Ok?
Entonces, a la aplicación de estas preguntas, hay una serie de consejos, muchos, 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 y traté de seleccionar los más importantes. De la bibliografía revisada, que está incluida al final de la diapositiva, em, hay muchos consejos distintos, pero todos apuntan, en resumen, a los que están señalados aquí, para que usted pueda realizar una buena entrevista, que sea un buen entrevistador. En primer lugar, tenemos que presentarnos y explicar el motivo de la entrevista. Buenos días, don Juan. Vengo a su casa porque le venimos a hacer una visita domiciliaria. Necesitamos aplicarle unos instrumentos de valoración para para poder continuar con sus controles, para poder después ver si necesita visita con médico o con otro profesional, ver sus medicamentos, ver, etcétera, etcétera, etcétera. O en el hospital. Buenos días, señora Juanita. Vengo a hacerle el examen físico. Vamos a ver cómo está su estado de salud para ver si es necesario que le cambiemos los medicamentos, para ver si es necesario que tenga alguna terapia de algún tipo y ver realmente cómo usted se siente. Basta con presentarse y le aclaramos al paciente cuál es nuestro motivo de la entrevista, por qué estamos ahí. Hay personas que no lo hacen, chiquillos, y suena como absurdo no presentarse y llegar y hacer las cosas como si el paciente fuera un objeto y es una persona igual que yo. Entonces, él se merece el respeto de al menos presentarnos. En segundo lugar, mantener una escucha activa. La escucha activa es una habilidad que tenemos que ir desarrollando. Es estar siempre en el momento presente escuchando a esta persona. Que esta información que nos entrega sea toda recabada y toda tomada en cuenta. Para promover la escucha activa, es importante ir preguntando a la persona mientras él está hablando. Si me está comentando de un tema, yo puedo, como estrategia, les voy a mencionar ahora, pero lo vamos a profundizar eso en psicosocial, chiquillos. Pero por ahora les puedo ir comentando. Puedo hacer que la persona, mientras me está hablando, yo le pregunto, no le puedo creer, ¿y cómo se sentía usted en eso? Y ya, y yo también puedo ir recuperando elementos que me preguntó antes, como para ir haciendo pequeños resúmenes de la información, dándole a entender al paciente que yo lo estuve escuchando. Que mucho uno los deja hablar, 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 y a veces piensan que están dando la lata y que están hablando porque sí. Entonces ahí uno tiene que darle un feedback, darle a entender que de verdad lo estoy escuchando. Decirle, ya, sí, pues con lo que usted me había dicho antes. Ya, entonces permítame. Entonces, su hija hizo esto y por eso a usted le gusta hacer las cosas de esta manera. Sí, sí, por eso, de esa manera es. Ahí nosotros vamos utilizando estrategias que señalan al paciente que yo lo estoy escuchando activamente. Ya, pero eso lo vamos a profundizar en otra instancia, chiquillos. Hay que respetar los tiempos. Cuando me presento yo también tengo que explicarle al paciente de qué se trata y cuánto tiempo más o menos vamos a demorar. Y respetar estos tiempos, respetar también los tiempos del paciente. El paciente puede haber momentos en el que ya no quiera ser entrevistado o preguntas a las cuales les cueste dar respuesta. Los tiempos están guiados más que todo por el paciente y limitados por el tiempo que tenemos nosotros entre paciente y paciente. Pero en gran medida están dados por las respuestas de los pacientes. Entonces hay que saber organizarse bien. Hay preguntas que son muy sensibles, que a los pacientes les afectan, ¿ya? Y se vuelven lábiles, como les afecta, tienden a llorar respecto a ese tema. Hay que respetarle muy bien el tiempo para ese tipo de respuestas. Y si es que no quiere responder, está bien. Le dices, ok, le entiendo que le afecte, tranquilo, llore si quiere, estoy aquí, y responda cuando se sienta más tranquilo. Y si tú estás demasiado atareado, también le das el mismo consejo y le dices, en estos momentos tengo que ir con otro paciente, voy a volver cuando usted se sienta más tranquilo, más preparado, porque me necesitan en otro espacio. Ya, pero hacerlo de una manera tal en la cual respetemos a esta persona y sus emociones. Guiar la entrevista.
es importante es que yo lleve la entrevista y no el paciente, a pesar de que es él el que está entrevistado y que inevitablemente van a haber momentos en el que el paciente me va a empezar a entrevistar a mí porque a él le interesa conocerme a mí como persona, además de como personal de la salud. Pasa este tema cuando nosotros preguntamos tantas cosas sobre la vida de él, porque las pautas de valoración, como se habrán fijado, incluyen preguntas de todo, de toda la vida de las personas. Si inevitablemente a la persona igual le interesa hacer la misma pregunta, pero de vuelta. Como te preguntan cuántos hijos tienes, dónde vive, qué edad tiene, etcétera, etcétera, etcétera. A veces de repente preguntan gustos políticos y ahí se torna difícil la cosa. A veces a las personas no les gusta la respuesta que uno les da, así que hay que tratar de evitar esos temas sensibles, chiquillos. O cuando preguntan sobre religión, también es complicado a veces. Em, y por lo mismo hay que tratar de uno guiar la entrevista. Es uno el que trae la pauta predefinida, es uno el que le interesa saber la información adicional de este paciente. Por tanto, soy yo el que la tiene que llevar. Y hay pacientes que son, que tienden a hablar mucho. Y también pacientes que tienden a no responder mucho, que dan respuestas cerradas, incluso a preguntas abiertas. Entonces es complicado y tenemos que utilizar todos nuestros talentos, nuestras habilidades blandas y las que hemos conseguido hasta ahora para poder dar paso a una buena entrevista. Quinto, formular correctamente preguntas. Que las preguntas que yo estoy haciendo estén hechas de manera tal que el paciente las entienda. ¿Ya? También dar un buen uso al lenguaje, un lenguaje adecuado que le permita a la persona entender. No hacer prejuicios. Inevitablemente vamos a hacer que comparar la respuesta que me da la persona con mis propios conceptos respecto a esa respuesta. Pero eso es un error. La persona puede optar por el camino A, B o C, pero la causa de eso puede ser muy distinta que la que yo supongo. Por tanto, hay que quitar ese prejuicio y preguntar y corroborar la información con esta persona. ¿Ya? Quizá por qué motivo la persona optó por este comportamiento en salud y no por... y de repente nos damos cuenta que el origen de ese problema era una cosa muy distinta a la cual no estábamos imaginando. Entonces evitar los prejuicios y llevarlo a la acción. En vez de quedarnos en el prejuicio, no es que este paciente es flojo, no, es que quizá cosa realmente está pasando en su cabeza, qué cosa realmente está pasando en su familia, en su vida. Es importante saber el detalle. Asegurar la confidencialidad. Entender que el espacio en el que estamos es un espacio seguro. Tenemos que volver el espacio en el cual estamos un espacio seguro. ¿Cómo podemos hacer eso? Manejando en primer lugar elementos del ambiente. El espacio físico en el que estamos tiene que ser un espacio íntimo. Si estamos en el hospital, la mayoría de las piezas de las salas son compartidas. Entonces es importante utilizar elementos como por ejemplo un biombo que da seguridad, seguridad, da privacidad, delimita las áreas, los espacios. Quizá el paciente se abra mejor de esa manera. También podemos asegurar la confidencialidad explicándole a la persona que toda la información que me diga es confidencial, siempre y cuando, es importante aclarar eso, siempre y cuando no influya directamente o negativamente en su salud. Eso se hace mucho con los niños, con adolescentes. Cuando uno está haciéndole entrevista a los adolescentes y no están los padres presentes, uno tiene que decirle que me puede decir todo tipo de información, lo vamos a entrevistar sin prejuicios, em, porque vamos a abordar temas sobre sexualidad, sobre drogadicción, otras conductas de riesgo. Entonces, muy probable que el estudiante no vaya a entregar la información requerida, a no ser de que de verdad esté complicado por ese tema. Pero muchas veces no la entregan porque tienen miedo de que se le diga a los padres. Entonces, hay que entrar ahí en la dicotomía entre si está entrando con consumo de drogas, hay que mantener la confidencialidad hasta cierto punto. Ahí la estaríamos rompiendo porque está
atentando contra su salud, pero ese quiebre de la confidencialidad tiene que ser consensuado. Tenemos que explicarle a la persona, a este niño, mira, esta información que tú me estás diciendo es muy importante. Tú entiendes que de verdad que consumir drogas es un daño para tu salud, va a traer consecuencias, y conversamos alto sobre ese tema. Y ahí uno les tiene que explicar que esta información la tenemos que hacer llegar a, a otras personas, a las que correspondan, para llevar a cabo una serie de acciones para que tú termines con este problema con las drogas, porque está haciendo un daño para tu salud, ¿ya? Y entonces se explica además ese quiebre de la confidencialidad, porque el espacio en el que estamos trabajando tiene que ser un espacio seguro para la persona. Y otras estrategias para que este espacio sea seguro es aplicar todos los otros consejos que estamos dando acá. Mantener una actitud profesional, que la persona entienda que nosotros estamos por nuestro trabajo ahí. Estamos nosotros como personas trabajando, pero con nuestra actitud de profesional, mantenernos serenos, tranquilos, eh, haciendo preguntas sobre lo que nos interesa a nosotros en el trabajo, conocer a la persona bajo nuestro contexto profesional. Es difícil mantener el equilibrio entre mi profesión y mantener mi individualidad como persona. Pero después con el tiempo ustedes van a lograr ese equilibrio. Van a lograr ser el profesional que ustedes quieren ser, manteniendo el equilibrio entre la actitud profesional y sus características propias que van a marcar el sello que cada uno va a tener aquí, siendo enfermero. Dar seguridad al paciente y a su familia. Bueno, ya lo estábamos comentando arriba, en la confidencialidad en el espacio seguro. Vamos a tener que darle seguridad al paciente en todo lo que estamos haciendo. La actitud profesional también va a ayudar a dar seguridad a los pacientes y familia. Tengo que saber cuál es el paso de acción entre cada una de las cosas que me pregunta. Tengo que saber de fisiopatología al momento en que me pregunte sobre cómo ocurre una enfermedad o cómo le afecta. Tengo que saberlo. Tengo que saber integrar los aspectos psicosociales del paciente para explicarle también que no es solamente en lo físico, sino en los otros elementos en cómo le afecta. Tengo que saber farmacología para explicarle cómo un medicamento le afecta, tiene efectos secundarios y puede cambiar ciertos patrones en su día a día. Tengo que saber todos estos elementos. Tengo que saber cómo funciona el sistema de salud. Tengo que saber cómo funciona de manera amplia la profesión de los otros profesionales para explicarle al paciente el por qué lo estamos derivando a un lado o al otro. Y todo eso me va a ayudar a darle seguridad a este paciente de que el trabajo que se está haciendo no es al azar, es un trabajo en base a la evidencia, de cosas que ya se conocen que funcionan y que por eso se están haciendo con él también. Otro punto es darle un trato respetuoso. Siempre con sumo respeto tratar a estos pacientes. Y exigir también el trato respetuoso de vuelta. Ser organizado, utilizar pautas de valoración y vinculado a lo mismo, el de abajo, no fiarse de la memoria. La memoria es muy frágil. Podemos nosotros entrevistar a un paciente y no ir escribiendo, pero se nos va a olvidar la información. Siempre va a haber algo que se nos puede olvidar. Por tanto, tenemos que estar registrando mientras estamos haciendo la entrevista. Y esa es una habilidad a desarrollar. En un control de salud, en un CESFAM, estamos siempre escribiendo en el computador mientras entrevistamos a la persona. Y eso genera un quiebre en este ambiente de cuidado. Pero ¿cómo generamos una estrategia para dar confianza en ese contexto? Le tenemos que explicar que tenemos que estar haciendo eso, porque si no, la información que vamos a recibir se nos puede olvidar. Y es grave que no esté registrado algo que el paciente me dijo o algo que yo valoré del paciente. Es grave que no esté eso. Por tanto, un buen consejo es ser organizado, que no se nos olvide ningún elemento de los que queremos recabar.
Ya, esos son los consejos principales que yo puedo darles hoy para que ustedes apliquen una buena entrevista. Obviamente tienen que darse tiempo, están recién iniciando, están en primer año. Tienen que practicar harto esta entrevista y por eso la actividad que viene después, pero vamos paso por paso. Existen factores condicionantes de esta entrevista que están más vinculados al espacio en el cual se está realizando. Hay factores condicionantes, como por ejemplo el lugar en donde la estamos realizando. No es lo mismo hacer una entrevista de salud en la calle, en el hogar, en un espacio con más personas, que en un espacio privado, en un hospital, en distintos lugares. Todo el contexto va a cambiar el estado de las respuestas, el cómo se va a gestar esta dinámica de la entrevista. El momento. También es importante el momento en el que estamos entrevistando. Si vamos a entrevistar al paciente y está toda la familia viéndolo en el hospital, no es el momento más adecuado o en ese momento puede cambiar la respuesta porque puede que la familia empiece a responder cosas y así, etcétera, etcétera. ¿Ya? Las distancias físicas también van a ir cambiando el tono de la entrevista. Si yo estoy muy lejos del paciente, va a haber una distancia física que va a marcar una distancia en las respuestas, en la medida que yo mantengo una distancia adecuada, como en la foto de acá a la derecha. Una distancia adecuada va a permitir una cercanía real. Por tanto, las respuestas pueden ya no tener esa limitante de la distancia. La disposición de los espacios, cómo está estructurado el espacio físico, tal que me permita una buena entrevista. Por ejemplo, que yo esté en altura y el paciente esté más abajo. Cuando hacemos una valoración al paciente, una entrevista en el hospital, el paciente está en cama y yo estoy de pie. La distancia, hay una altura, una superioridad de mí respecto a esta persona. ¿Qué tengo que hacer? Manejar este espacio y pesco una silla, me siento y entrevisto a la persona a una menor distancia de los ojos y nos estamos mirando casi frente a frente. Tengo que manejar este espacio para que la persona esté cómoda. Y por último, el uso del lenguaje es muy condicionante en la entrevista. En la medida en que yo necesito manejar la terminología técnica, necesito sí o sí conocer los tecnicismos, pero el paciente no tiene por qué conocerlos antes de la entrevista. Entonces yo tengo que adaptar mi lenguaje para entendernos. Existen también regionalismos, palabras que se ocupan en una región y en otra no. Chile es un país muy diverso. En el norte las palabras que se ocupan son muy distintas al centro y son muy distintas al sur. Entonces eso también puede ser un condicionante. O simplemente el uso de modismos que son propios de ciertas localidades, de ciertos grupos humanos. También nos va a limitar. Si, por ejemplo, vamos a hacer control de salud a personas privadas de libertad, puede que den uso al lenguaje COA, que nosotros no lo manejamos tanto. ¿Y cómo eliminamos esa condicionante? Preguntando. ¿Ya? Si yo no le entiendo al paciente, pregúntale, ¿y a qué se refiere usted con esto? Simplemente con eso eliminamos barreras. O si yo puedo ser el elemento que está alterando ahí la comunicación, preguntarle al paciente, ¿me está entendiendo o me explico de otra forma? Ya, basta con preguntar para garantizar de que las preguntas sean atingentes y adecuadas. Quiero que analicemos la foto de acá a la derecha. Dígame, Javiera. Profe, una duda que siempre he tenido. ¿Qué pasa si llega, por ejemplo, una persona sorda? ¿Cómo se maneja ese tema, lengua de señas? ¿El personal de salud maneja la lengua de señas? Sí, muy buena pregunta. Ahí hay un elemento que sí o sí está limitando. Ojalá supiéramos lenguaje de señas, porque es lenguaje, no es lengua. Lenguaje de señas. Ojalá lo supiéramos. Si es que no lo sabemos, hay que buscar algún profesional que lo sepa. Si es que no, busquemos otro medio. Si ya el medio verbal no nos sirve,
puede ser que esta persona sepa leer los labios, porque las personas que son mudas se les enseña también a la lectura de labios. Por tanto, ahí esa persona me puede decir a mí, hábleme más despacio y yo le voy a entender. O nosotros ya traemos una pauta predefinida, ¿verdad? Podemos mostrarle la pauta, ir escribiéndole. Utilicemos todos los medios que tenemos disponibles para que podamos lograr con éxito la entrevista. Sin embargo, van a estar estas limitantes que pueden alterar las respuestas y tenemos que hacer el examen entendiendo esa limitante, ¿ya? Así que ojalá puedan aprender lenguaje de señas. Personalmente es una deuda que tengo, que no he tenido el tiempo o no me he hecho el tiempo, siendo sinceros, para aprender este lenguaje de señas y que aunque no lo crean chicos, es súper importante. No, ya, me gustaría que viéramos un poco qué cosa nos está comunicando esta imagen de la derecha. Díganme elementos que ustedes noten, que les llama la atención de esta imagen. Hay mucho, mucho, mucho que rescatar, por eso la puse. Escriban en el chat o me responden por El voz. profesional, el profesional de salud se ve como interesado en la paciente. Tú notas que está interesado, Paula. Ya, que está Claro, lo poniendo veo como, como con pleno interés, porque se está mirando a los ojos, directamente a los ojos. claro. Ya, muy bien, esa es una cosa. Ya, en el chat, ¿qué me dicen? Que la mira a los ojos, ¿verdad? Ya eso es lo primero que notamos. Hay una mirada muy intensa a este paciente. Y yo siento que está muy cerca y quizá el paciente se sienta incómodo. Ya, mira, importante entender el lenguaje no verbal de la situación. Es verdad, están muy cerca, ¿sí? Están a una distancia muy corta. Y que es habitual que tengamos distancias así de cortas, pero sí hay pacientes que pueden sentirse incómodos. Por tanto, hay que entender el lenguaje no verbal y hacer las adaptaciones del espacio, que hablábamos del espacio, para que no se sienta incómodo. Porque si vemos la cara de la mujer, es probable que esté incómoda. Con lo que uno entiende simplemente mirando, puede que se sienta un poco incómoda o juzgada, quizá también. Puede ser, no lo sabemos. Necesitamos más elementos verbales para entender. ¿Alguna otra cosa que les llame la atención de aquí? Profe, puede ser que está como en un lugar íntimo y seguro porque se ve como que está todo cerrado y así. Muy bien, Catalina. Sí, el espacio físico también lo manejaron. El espacio donde se están desarrollando la entrevista es un espacio privado. Tienen persianas, tienen dos tipos de persianas a ese nivel de privacidad. Bueno, la persona que tomó la foto rompe eso, pero omitamos ese factor. Si es un lugar privado y eso permite a la persona expresarse abiertamente. ¿Qué otro factor podría haber aquí que puede condicionar el, la entrevista? Creo que yo encontré que la mujer como que no sé si le problema o como que está como complicada en decir lo que está hablando por el tema de las manos, como Ya, lo que tiene y también la barbilla que está muy baja de ella. ujú. ¿Verdad? Está un poco intimidada, está como asustada, reprimiendo algo. Entonces, Sí, nosotros como entrevistadores, como buenos entrevistadores, vamos a recabar esta parte del lenguaje no verbal y preguntar cómo se siente, qué le sucede. Una pregunta abierta. Y si me dicen, sabe que me siento incómoda. Dice, ah, ¿y qué hacemos? ¿Ya me muevo? ¿Qué hago? No, es que el tipo de pregunta me está incomodando. Ah, ya. Em, y dependiendo de si realmente es importante o no, lo puedes decir cuando se sienta segura me lo dice o le explicas por qué estás haciendo la pregunta. Entonces manejar todos los elementos. ¿Algo más que logren rescatar de aquí? Las características físicas del entrevistador, aunque ojalá no fuera así, pero la realidad es que es así, lo que dice la evidencia, puede alterar la disposición del paciente a la respuesta. De hecho, les voy a contar una anécdota. Yo cuando era estudiante de enfermería,
en este mismo lugar donde están ustedes ahora, pero yo en lo físico, ustedes ahora lamentablemente están en la virtualidad. Yo soy egresado de esta universidad. Cuando yo ingresé, estaba prohibido que los hombres tuvieran barba. Y a mí me crece mucha barba. Viví todo el colegio con ese problema de tener irritado. Era un problema de salud para mí el afeitarme. Entonces dije, ya voy a llegar a la universidad, voy a tener que dejar de hacerlo y ¡pam! Estaba esta regla, esta norma. Me puse a buscar bibliografía, ya que me habían enseñado a que teníamos que mostrar todo con evidencia. Me puse a buscar bibliografía y encontré información súper interesante. Los pacientes le creen más a un profesional que tiene barba que a uno que no, en el caso de que sean personas con, que les crezca barba, ya, para no decir hombre o mujer. Eh, Les da más seguridad porque lo ven más maduro, lo ven más aterrizado. Hay ciertas cosas que les vienen. Y el estudio lo veía incluso en personas que no eran profesionales de la salud, pero era una persona X con barba o sin barba. Y decían, esta persona te va a atender, ¿a cuál prefieres? Y muchos preferían a la persona con barba. Ahora, cuando era una persona mayor, decirles mayor a 50 años, preferían a una persona que estuviera afeitada antes que una con barba, porque atribuían la barba a falta de higiene en ese caso. Y es súper extraño. Y ojalá estas cosas no pasaran, ojalá los factores físicos no alteraran la percepción de los pacientes, pero es la realidad y hay que actuar en base a eso. Entonces es importante entender que el cómo yo estoy planteado en el mundo, cómo yo me veo, cómo me visto, las cosas que hago, cómo me comporto, mi lenguaje no verbal, todo eso va a ir alterando la percepción que tiene el paciente respecto a mí y eso puede cambiar el tipo de respuesta que me esté dando. ¿Ya? Importante que entendamos eso. Ya, les conté esta anécdota para llegar solamente para llegar a esa conclusión que les estaba diciendo. Ya. Voy a pasar a la siguiente diapo si es que no quedan más preguntas, chiquillos. Profe, Dígame. a mí me quedó una duda, pero respecto a lo que nos decía anteriormente, de que si el paciente comenzaba a hacernos como que volteaba la entrevista, hacernos preguntas a nosotros, ¿cómo nosotros tenemos que volver al tema central, así como tratando de no... Es súper importante porque hay Ujú. pacientes que preguntan mucho y se dan vueltas, hablan de la vida entera. Y está bien que quieran hablar, pero lamentablemente nosotros tenemos que atender a otras personas. Hay que explicarle solamente. Mire, sabe que está súper interesante lo que estamos conversando, pero tengo el tiempo súper limitado y necesito llenar sí o sí este documento. Porque necesito después ver a otro paciente que también necesita que yo le aplique lo mismo. Entonces, respondamos este instrumento y después yo lo vengo a ver de nuevo, en el caso de que sea hospitalizado, o en el caso de que sea de atención primaria. En un control el tiempo es limitado. Entonces al principio nosotros podemos decirle, tenemos un tiempo de tantos minutos para hacer todo esto. Entonces, y vemos que el paciente me está hablando mucho, le digo, mire, necesito sí o sí responder estas cosas de la entrevista. Respondamos eso y terminamos eso y nos dedicamos a conversar. Puede ser una estrategia que pueden utilizar para delimitar los tiempos, separarlos, ¿ya? Y darle a entender a la persona que no es que a mí no me interese escucharlo, sino que no tengo el tiempo y necesito cumplir con mi objetivo terapéutico, que en este caso sería la entrevista. ¿Te fijas? Son estrategias. Sí, sí, Cada uno, ustedes en el tiempo van a ir generando sus propias estrategias. Pero esta es una que yo les puedo mencionar que se me ocurre en este momento y que es la que más utilizamos. ¿Ya? ya, gracias. Muchas gracias por tu pregunta, María Belén. Voy a continuar entonces. Hay muchas dificultades cuando vamos a entrevistar y tomando el tema que estabas mencionando tú misma recién. Se identifican tres principales obstáculos en el proceso comunicativo. En el proceso comunicativo de la entrevista. Hay problemas de motivación, barreras psicológicas y dificultades en el lenguaje. Con motivación no la entendamos como motivación de si está más o menos motivado a hacer las cosas. Es distinto. Ya, los problemas de motivación
se refieren a si el paciente piensa que tú le buscas persuadirlo, ¿ya? A eso va el tema de la motivación, a los motivos de la entrevista. El paciente piensa que tú buscas persuadirlo. Hay pacientes que tienen prejuicios respecto al personal de salud, que no tienen una buena visión respecto a la labor que nosotros realizamos. Entonces piensan que toda la entrevista y todo lo que nosotros le decimos es para que logremos lo que nosotros queremos. No, esta persona quiere que a mí me den este tratamiento, quieren que me den este medicamento. Por eso me está preguntando cosas para persuadirme. Segundo, anticiparse a lo que el otro va a decir. Esto aplica tanto para mí como para el paciente. Partiendo desde mí, anticiparse a lo que el otro va a decir es que inevitablemente uno ya está pensando en lo que la otra persona está pensando. Entonces, si me está hablando de un tema A y yo puedo prejuiciar la respuesta y decir, esta persona está pensando esto o se está yendo por esta línea de pensamiento. Y entonces estoy suponiendo las respuestas del otro. Es un error, es una barrera. Porque realmente puede ser que esté por otra línea de pensamiento, que esté pensando otra cosa. Y entonces tengo que profundizar y aterrizar todo lo que se está conversando. Que sea real, no que sea una percepción. Y el paciente también puede estar anticipándose a lo que yo estoy diciendo. Él puede prejuiciar mi actitud terapéutica y pensar que yo solamente quiero que él se tome el remedio y que por eso le hago todas las preguntas. O que yo solamente quiero que él deje de comer azúcar y que él vaya con esa predisposición, ¿ya? Y se esté anticipando a todo lo que yo voy a decir. Entonces hay que dejar en claro esos términos y ser bien claro en todo lo que uno está haciendo. Y el último problema de motivación es la tendencia a evaluar. Gran porcentaje de nuestra energía al comunicarnos se concentra en evaluar, aceptar, rechazar, asimilar y clasificar la información de acuerdo a nuestro propio punto de vista personal. Cuando una persona me está hablando algo, gasto mucha energía tratando de hacerla calzar con mis propios conceptos. Y yo digo, ya sí, esto me hace sentido. ¿Y por qué me hace sentido? Porque coincide con las cosas que yo conozco de antes, con mis ideas, con mis pensamientos. Entonces, esa energía que utilizamos cansa, es cansadora. Y va a ocupar gran parte de la entrevista porque vamos a entrevistar cosas íntimas, cosas reflexivas. Y puede ocurrir que la persona piense que lo estamos juzgando. Hay que tratar de eliminar ese factor. O si la persona a mí me está hablando de un tema en el cual yo no estoy de acuerdo, voy a estar gastando más energía en hacer que ese tema calce dentro de mis ideas que en entender que realmente la persona me está comentando sobre esta situación y yo lo tengo que tratar como tal, como una característica de esta persona. Da igual si está bien o mal. Ahora, si es una cosa ilegal, si es ilícita o si es algo criminal, ahí obviamente hay que tomar las acciones respectivas. Pero que algo no esté de acuerdo conmigo no significa que esté bien o mal. Eso en este caso no nos interesa. Por ejemplo, alguna práctica religiosa que esté dentro de lo legal. ¿Para qué voy a gastar energía mental aceptándola o rechazándola? Es la realidad del paciente. Hay que aceptar al paciente así como tal y no es necesario evaluar esa conducta de él. Si es algo que no hace daño a nadie, es la realidad. Solo es. ¿Ya? También existen las barreras psicológicas que pueden ser la memoria y las emociones. La memoria, como hablábamos, es muy frágil. Los recuerdos del paciente pueden estar alterados porque pasó mucho tiempo. Es muy frágil el cómo recordamos los eventos. Y para mí también es importante ir registrando todo porque la memoria, de nuevo, es frágil. Hay pacientes que tienen patologías que les alteran la memoria. Pacientes añosos que también tienen problemas de memoria y es esperable a cierta edad, llevan 80, 90 años recordando cosas, es esperable que tengan ciertos problemas de memoria. Y las emociones que van a interferir en cómo yo entiendo algunas cosas.
también. Y eso aplica para mí o para el entrevistado. Las emociones pueden afectar el cómo vamos orientando la entrevista. Tercero, las dificultades del lenguaje, que ya las venía mencionando. El idioma, regionalismo y tecnicismos pueden afectar. Esto está sacado de una página web de psicología, de mente y psicología, pero lo encontré muy atingente porque es un resumen de otras bibliografías que existen y para no mandarles los textos, los papers gigantes, mejor un link de una página web que lo sintetiza súper bien. Yulitza, dígame. Profe, tengo una duda con respecto a eso de que dijo con el ámbito ilegal. ¿Con el Porque, por qué? ejemplo, con el ámbito ilegal, que es Ya. que, no sé, nosotros no podemos juzgar si es que está haciendo cosas legales, pero en el ámbito ilegal, ¿cómo yo juzgo eso? Porque se supone que no debería hacerlo, o no sé, no entendí esa parte. Ya, es complicado porque necesitas conocerte mucho a ti para ver el cómo vas a abordar la situación. Recordemos que nosotros también somos personas que estamos ahí. Estamos ahí por un objetivo, pero también estamos ahí como personas. Entonces, estas situaciones nos van a afectar. No sé, si estás entrevistando a una persona y te comenta que cometió un homicidio, partamos por ahí. Te comenta que cometió un homicidio y que nunca fue juzgado por eso, es un tema legal importante, eh, o sea, un tema ilegal importante, em, y obviamente me va a afectar, pero tengo que generar los mecanismos para que esa afección personal no sea un limitante y no corte la entrevista, ¿ya? ¿Puedo ahondar en ese tema? Por supuesto que sí, es información, en este caso, me están confesando un crimen. Em, y puedo preguntar más de eso y entenderlo mejor, pero sí o sí tengo que tomar las acciones pertinentes. Si veo que en ese momento mi vida corre riesgo, no voy a decirle a la persona que voy a hacer la denuncia, porque las denuncias se pueden hacer de manera anónima, ¿ya? Y se pueden hacer sin la voluntad de la persona que me está hablando, y puede hacerse de todos modos. ¿Ya? Chicos, el tema legal respecto a eso es un temazo, es gigante. Hay libros completos respecto a eso, porque siempre nos dejan en una situación vulnerable a nosotros, entre la espada y la pared, cuando se confiesa un delito. O cuando la persona comenta de que, no sé, realizó tocaciones, abusó de alguna persona. Es complejo, es súper complejo. No hay una fórmula mágica, pero sí hay recomendaciones. Si quieren les puedo mandar bibliografía al respecto para no ocupar tanto tiempo porque de verdad que es un tema súper extenso. Y hay bibliografía, la voy a buscar y se las voy a mandar para que la puedan complementar. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ujú. Esta entrevista que estaba mencionando, ya hablamos mucho de las preguntas, de ciertos factores, pero tiene su estructura, ¿ya? Tiene al menos 3 etapas: apertura, cuerpo y cierre. Siempre todo tiene una apertura, cuerpo y cierre. Y no nos puede faltar ninguna, chiquillos. Si no nos presentamos, no va a tener una fase de apertura. Y nos vamos a ir solamente al cuerpo. Si no nos despedimos, no va a tener una fase de cierre y nos vamos a ir solo al cuerpo. Ya. La fase de apertura es fundamental porque vamos a establecer la relación de ayuda, que es este momento en el cual nos conocemos, nos reconocemos el uno con el otro. Esta persona nos reconoce que estamos con un fin terapéutico y reconoce que la vamos a ayudar en algún tema de su salud. Es un punto crítico que marca el resto de la entrevista. Entonces, en este momento aplicamos también la fase de orientación, que es donde se establece el propósito y la naturaleza de la entrevista. Uno tiene que explicar el motivo del por qué está ahí, ¿ya? Y qué es lo que vamos a hacer, cuánto tiempo tenemos, el esperable, y todos los elementos que van a suceder durante la entrevista. En el cuerpo aplicamos todo esto que se menciona en la apertura, en la entrevista, los cuestionarios, los distintos instrumentos de salud que nos van a permitir hacer nuestros diagnósticos. También tenemos que permitirle al paciente expresar todos sus pensamientos, emociones y percepciones. Por eso tendemos a utilizar entrevistas semiestructuradas. Y la fase de cierre, que es donde ya le vamos recordando a este paciente que la entrevista está por terminar, que queda muy poquito
y finalizamos con el cierre. La entrevista debiera terminar en el momento en que tiene que terminar, cuando ya se nos acaban los elementos por conocer, pero como sabemos, el tiempo es muy limitado. Por tanto, tendemos a ser nosotros los que cierran la entrevista. Sabe que ya tengo toda la información, voy a ir con otro paciente. O sabe que se nos acabó el tiempo, después voy a venir a hacer otra cosa o va a quedar esto pendiente. Aunque hay situaciones en las que es el paciente el que termina la entrevista. ¿Por qué? Pensarán ustedes. Porque a veces hay preguntas que son tan incómodas que la persona simplemente dice no sabe que no voy a responder eso y no quiero responder nada más. Y eso está bien. Lamentablemente nos quedamos con información sin conocer, pero está bien porque hay que respetar al paciente. En primer lugar necesitamos los términos positivos del paciente, que el paciente quiera ser entrevistado. Ya, si es que ya se negó, lamentablemente hasta ahí queda la entrevista y hay un cierre negativo, ya verdad, inesperado de esta entrevista. Pero siempre podemos terminar haciendo la invitación a una próxima entrevista, diciéndole, puedo volver en el momento en el que usted se sienta listo. Ya, y respetamos apertura, cuerpo y cierre. Acá vienen dos ejemplos sobre la entrevista, sobre la relación de ayuda. Y no lo voy a leer por un tema de tiempo, sobre la fase de apertura y después la orientación. Después de estos dos elementos, A y B, sigue todo lo demás. La bibliografía relevante viene señalada incluso en las páginas de los documentos, chiquillos. Este es un texto que se llama Entrevista Clínica de Borel, que habla en detalle todo lo que les mencioné aquí yo en resumen. Y acá otro texto que se llama Técnicas de comunicación para profesionales de enfermería. Así de específico el libro. Es solamente sobre técnicas de comunicación. Y este también lo ocupamos en psicosocial. Y el libro Rosalinda Alfaro, Aplicación del proceso enfermero guía paso a paso. Páginas 42-47, que también habla de la entrevista. Entonces, si se fijan, se utilizaron 3 bibliografías distintas. Y las 3 hablan sobre los mismos temas. Entonces se recopiló esa información y se plasmó en esta diapositiva. Pero el consejo siempre es ir a la fuente. La fuente son los libros que están aquí. Entonces si ustedes quieren profundizar en la información, van a tener esto aquí disponible. Ya chicos, esta es la clase chicos que tenía preparada para hoy respecto a la entrevista en sí. A la entrevista clínica que es la que nosotros aplicamos. Entonces espero que estos conocimientos les hayan servido. Ahora tienen que aplicar una actividad que la voy a mencionar a continuación. Pero la grabación la voy a dejar hasta aquí para que ustedes la puedan ver, chiquillos. Que estén muy bien y muchas gracias. Cuídense.